5, que trata sobre la integración de los medios de comunicación en el proceso de aprendizaje. Esta unidad estaba comprendida en que se evaluara desde el 23 hasta el 5, por lo tanto solo tendríamos lo que es este sábado para más o menos revisar los contenidos, y luego ustedes lo revisan ya más a detalle cada uno de los contenidos. También recordarles sobre bueno, ya vamos a ver más adelante las evaluaciones. El objetivo de la unidad es analizar las tecnologías de la información e la integración de diversos medios de comunicación que favorezcan el proceso de aprendizaje. El contenido en general son sobre las tecnologías de la información, su integración en diversos medios de comunicación que favorecen el proceso de aprendizaje virtual. Tenemos ahí unos objetivos específicos y tienen varios videos, los cuales pueden revisar. Está en la plataforma de Moodle, entonces les recomiendo que los revisen, y si les queda alguna duda o alguna pregunta lo pueden hacer sin ningún problema. Y también el material de lectura, que lo estaríamos viendo en esta tutoría, pero de manera un poco así general, y entonces ya luego ustedes se quedan a verlo o estudiarlo más a detalle. Entonces, las actividades formativas es realizar las lecturas y ver los videos, y las evaluadas, que es el laboratorio 5, y la prueba ordinaria, que va a ser en 2 partes. La prueba tiene una ponderación del 30%, en la cual se divide en 10% teórico y 20% práctico. La parte teórica sería un cuestionario como tipo examen, que está en el calendario, está para el domingo 5, es decir, este domingo que viene, de 1 a 3. Ya más en el transcurso de la semana se estaría dando como que los detalles más específicos de la prueba. Y en la parte práctica, que se tendría desde el domingo hasta el jueves, que igual en el transcurso de la semana se les estaría dando lo que es las indicaciones más o menos de lo que va a tratar. Ahí en la plataforma de Moodle está la carpeta, donde la cual están todos los 6 documentos en PDF, los cuales vamos a revisar. El primero de ellos trata sobre el impacto de las TIC en la educación, en cuanto a sus funciones y limitaciones. Cada uno de los documentos de manera general, son artículos de investigación sobre cómo las tecnologías han venido a aportar o a desarrollar la parte de la educación en cuanto a funciones, ayuda, ventajas, desventajas o limitaciones. Y específicamente este artículo trata sobre las TICs, más que todo para verlo desde una perspectiva que forman parte de una cultura tecnológica, y que la cual sirve para ampliar nuestras capacidades, ya sea física o mentales, y las posibilidades de un desarrollo social. Entonces, el concepto de TIC no solamente trata sobre la informática y sus tecnologías asociadas, sino que también sobre los medios de comunicación de todo tipo, ya sea los medios de comunicación social y los medios de comunicación interpersonales. Entonces, es así que nosotros podemos ver lo que es el impacto que tiene en la sociedad, eh, y en el mundo educativo. Entonces, tenemos que sus efectos se manifiestan de manera muy especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, donde todo debe ser revisado desde desde la escuela y las
y las instituciones educativas hasta la forma de cómo el docente hace uso de ellas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es así que se identifican tres posibles reacciones de los centros educativos o de la parte docente para adaptarse a las TIC y al nuevo concepto de cultura. Entonces, las posibilidades que se tienen son que se crean escenarios tecnócratas, que básicamente son en que las escuelas se adaptan realizando simplemente pequeños ajustes. Sería, por ejemplo, una alfabetización digital de los estudiantes. eh, Podría ser también el proceso en el proceso de información y utilizando las herramientas como fuente de información y proveyendo materiales didácticos que lleven la tendencia de las TICs. También está lo que es el escenario reformista, que se dan los tres niveles de integración de las TIC, que más que todo son los de las prácticas docentes de nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje constructivista, que contemplan el uso de las TIC como un instrumento cognitivo. El escenario holístico trata sobre los centros que llevan a cabo una profunda reestructuración de todos sus elementos. Entonces la escuela y el sistema educativo tienen que señalar las nuevas tecnologías y tienen que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías. Entonces, más que todo lo que trata es que para la aplicación de las TIC en la educación, el centro educativo puede, dependiendo cómo sea y las herramientas que tenga a disposición, puede crear esos tres escenarios, pero solo uno de ellos, ya sea que las adopta de manera que solo necesita introducir nuevos aparatos electrónicos o la adopta haciendo que una reforma a su centro educativo para comenzar a implementarlo, o el escenario holístico, que es simplemente dar un giro y comenzar a utilizarla desde cero, tanto su implementación y su uso. Entonces, el impacto que tiene en la educación, tenemos que se utiliza ya sea para el medio de expresión y para la creación, para el canal de comunicación, para instrumentos para procesar información, para organizar y gestionar los centros de tutoría. Entonces, la importancia creciente de la educación en las personas es que los medios de comunicación social, los aprendizajes que las personas realizan informalmente a través de las relaciones sociales, ya sea por medio de la televisión o algún medio de comunicación social, entonces aborda un tema relevante para ello, ya que muchas veces las personas se dejan guiar por lo que otros dicen o por lo que otros suponen. Entonces, y lo toman como un conocimiento verdadero cuando al final no lo es así. Entonces, esa es una de las importancias que tiene lo que es la educación, informal. También se trata de que se tenga una mayor transparencia y una mayor calidad en los servicios que ofrecen los centros educativos. Es decir, que se implementen las TIC, pero sin perder de vista el enfoque o la metodología de educación para seguir manteniendo el estándar o cumpliendo ya sea con los objetivos, con las competencias o con los indicadores de logro que se tengan o la metodología que se esté implementando en el centro de educación. También existe una labor compensatoria frente a la brecha digital en que las instituciones educativas pueden contribuir con sus instalaciones o sus acciones educativas.
Es decir, muchas veces los alumnos no tienen como una disposición a un medio electrónico y es ahí donde el centro educativo, si tiene la disposición de hacerlo y los recursos, puede venir darles una mano. Por ejemplo, hay centros educativos que solo funcionan en el día, por decirle algo, solo tienen una jornada matutina. Entonces pueden utilizar lo que es la jornada vespertina como para prestar su centro de cómputo para que los estudiantes puedan ahí realizar lo que son tareas y, y acercarse y reducir un poco más lo que es la brecha digital. Claro, eso de manera general se oye muy bien, pero ya en la práctica, por lo menos los que hemos tenido como la experiencia de dar clases, ya sea en una escuela o un centro educativo, se ve que conlleva un esfuerzo aún mayor, porque se tiene que, por ejemplo, contratar un docente que esté al pendiente, se tienen que poner reglas para que el alumno estrictamente entre al centro educativo, al centro de cómputo a realizar tareas o algo en la computadora y no sea como un espacio para jugar o para hacer otras cuestiones. Entonces, todo ello lleva un esfuerzo bastante grande en lo que es en el centro escolar. Pero también se pueden utilizar lo que son las TIC como nuevos instrumentos en la educación, pero eso depende del enfoque que le dé el centro educativo. Entonces, las funciones que tienen las TIC en la sociedad en general y es que incide de manera significativa en todos los niveles, hablando del mundo educativo, y las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta nueva cultura de las tecnologías y se va conformando para que muchas veces se realicen importantes esfuerzos de formación y adaptación en en la planta docente, ya que no es lo mismo que llegue un joven que tenga con todas las posibilidades tecnológicas a un centro educativo y que uno que no los tenga. Entonces, y es ahí que el centro educativo debe de tratar de reducir esa brecha y tratar de hacer una alfabetización digital, que en este caso vienen siendo las funciones de las TICs en los centros educativos que están relacionados. En la alfabetización digital tiene que ser tanto de los estudiantes, de los profesores y de los familiares, porque muchas veces, por ejemplo, los padres de familia que tienen a sus hijos, cuando comienzan a ver que necesita una computadora, por ejemplo, una tablet o algo, entonces el padre de familia, si no tiene un conocimiento en tecnología, pues simplemente le compra el aparato y deja al alumno o al hijo que él lo utilice, sin tomar en cuenta todos aquellos factores que pueden incidir en el proceso de enseñanza, es decir, que tiene que estar pendiente de que efectivamente su hijo utilice el- las tecnologías o el aparato que le ha dado para la educación y no para otros fines que, se, que hay hoy en la Internet. Entonces a eso se refiere con la alfabetización digital, tanto de estudiantes como docentes y familiares. También el uso personal, ya sea de profesores y alumnos, que deben de tener acceso a la información, a la comunicación y al proceso de las tecnologías. En la parte de los centros, en la gestión del centro educativo, más que todo se refiere a que el centro educativo debe de asimilar la nueva era digital, tanto en la parte de biblioteca, por ejemplo, no haya solo quedarse con que se deben de tener libros físicos, en la gestión de tutorías, que no simplemente se debe de quedar uno con que las tutorías deben de ser de manera presencial, sino que también se pueden realizar de manera virtual. En la parte del uso didáctico, puede facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto para la elaboración del contenido,
es decir, la elaboración de guiones de clase o cualquier otro medio que se utilice para la enseñanza de la educación. En la parte de comunicación con las familias debe ser a través de una página web del centro educativo, es decir, hoy en día casi que puedo asegurar que ningún centro escolar tiene, tiene un portal o una página web a disposición. Los colegios sí, sí, obviamente por su interés de ser un poco más comercial, es decir, captar más alumnos, tienen tanto su página web, tienen su fanpage en diferentes plataformas sociales, que les da no un solo para mostrar lo que son ofertas o la oferta académica, sino que también para comunicarse tanto con los padres como los alumnos. Por ejemplo, en época de lluvia, los centros educativos muchas veces publican en sus plataformas virtuales la suspensión de clases por algún evento, alguna tormenta, algún terremoto. En cambio, un centro escolar, al no poseer como esa parte web, entonces cuando quiere transmitir algo, pues simplemente se hace hasta que el alumno llegó al centro educativo y y se le dijo que no iban a haber clases, o que iba a estar cerrado por capacitación, o que iba a estar cerrado porque iban a llegar a fumigar, por ejemplo. Teniendo una plataforma virtual, se pudo haber comunicado eso. Entonces, eso es como uno de los principales retos que se tiene hoy en día. Llevándolo al contexto de aquí de El Salvador, viendo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por llevar una computadora a cada niño o una tablet, dependiendo del nivel que esté, entonces, y el centro escolar también debe de buscar esa modernización para sacarle provecho a ese recurso tecnológico que se tenga y no simplemente el alumno tenga que andar la computadora o tenerla en su casa y solo conectarse para buscar unos conceptos y nada más, sino que hay que darle un uso mayor para que el alumno pueda ir creciendo en la parte digital. Eh, Eso conlleva un poco a la comunicación en el entorno y a la relación entre profesores con diversos centros educativos. Es decir, hoy en día no se tiene una red, por ejemplo, de docentes, en el sentido de que hay gremios de docentes, pero eso es un poco más llevado a la política en el sentido y en velar por los derechos del docente, pero no se tiene como que un grupo de todos los docentes en los cuales se puedan compartir ideas, documentos o se tenga en constante actualización de las nuevas tecnologías que podría servir incluso para, por ejemplo, realizar actividades que involucren más centros educativos y así hacer un poco el aprendizaje más integral. Entonces, las funciones de las TIC en la educación se tienen la parte de como expresión, como canal de comunicación, como instrumento para procesar la información, entre otras, ¿verdad? Cada una de estas funciones son las que se deben de tratar de desenvolver en la educación, aunque alguna de ellas sea un poco difícil o un poco complicado dependiendo dentro del entorno, ya sea del centro escolar o del grupo que se tenga de estudiantes, pero se deben de buscar las maneras de lograr cumplirlas. Y es así que se tienen los niveles de integración y formación básica de uso. Este es un tema clave en el estudio del rol del docente ante las nuevas tecnologías para asegurar a los estudiantes una alfabetización digital. Y con ello se pueden aplicar diversas metodologías en función de los recursos disponibles. Si se fijan, en este artículo se aborda muchísimo la parte de una alfabetización
ya que prácticamente estamos aprendiendo desde cero con las nuevas tecnologías, así como el alumno llega por primera vez y no sabe leer ni escribir, así muchas veces llegamos por primera vez a ver una tecnología y no sabemos cómo utilizarla, o el alumno no sabe y por lo tanto no le puede sacar el mayor provecho posible. Entonces, en estos niveles, más que todo las TIC, se trata de una alfabetización digital en los centros de estudio, que suele realizarse más que todo en el centro de cómputo, ¿verdad? Entonces eso se le delega nada más al encargado del centro de cómputo de la materia de informática, que vele porque el alumno aprenda todos los conceptos referentes a las tecnologías. En la parte de aprender las TIC en el aula de informática, entonces algunos profesores llevan a los estudiantes a realizar actividades didácticas de diversos tipos en su centro de cómputo. Por ejemplo, no sé si hoy todavía se estará dando, pero recuerdo que en algún momento introdujeron ya sea en los institutos o en los centros educativos, lo que es la materia de mecanografía. Entonces, todos los alumnos tenían que andar con su máquina de escribir para cuando le tocara la clase de mecanografía. Luego, con la implementación de centros de cómputo, ya simplemente dentro de la materia de informática se daba la parte de mecanografía o se llevaba aparte, pero simplemente ya no, el alumno ya no tenía que andar una máquina de escribir, sino que simplemente en el centro de cómputo se instalaba un programa de mecanografía y ya el alumno comenzaba a utilizarlo. Eh, Eso creo que hoy en día se ha dejado de lado porque se intuye que el alumno comienza una etapa más temprana con el uso de las nuevas tecnologías, entonces ya puede escribir en el teclado. A escribir en el teclado me refiero a poder utilizar algo tan básico como poder utilizar todos los dedos de ambas manos para escribir y hacer un poco más fluido la escritura. Pero sin lugar a dudas, creo que muchas veces nosotros o nos damos cuenta, algún familiar o algún alumno, a la hora de escribir en un teclado de una computadora o de una laptop, simplemente utiliza ya sea los dos dedos índices o un dedo índice. Entonces, es ahí donde se ve un poco la deficiencia, ¿verdad? Entonces, igual o si están acostumbrados al teléfono, solo ocupan un dedo para hacer su escritura. Y ahora vemos que hoy en día ni siquiera ya se escribe mucho, ¿verdad? Sino que a través de las diferentes plataformas se opta más por mandar audios que un texto. Entonces, así que tenemos que integrar las TICs en, en la educación, y para eso hay tres grandes razones para poder utilizarlo. El primero es la alfabetización digital de los alumnos, que se busca que todos deben de adquirir las competencias básicas. También la segunda razón es la productividad, que se trata de aprovechar las ventajas que proporcionan al realizar actividades como preparar apuntes y ejercicios y buscar información, o, poder hacer un correo electrónico, poder difundir información, poder crear una página web. Y la tercera razón es sobre innovar en las prácticas del docente para aprovechar las nuevas posibilidades didácticas. Es decir, hoy en día si un docente que necesita o hace todavía guiones de clase, entonces ahora no simplemente tiene que irse a un libro físico y comenzar a ver el tema y comenzar a digitar desde cero, ¿verdad? Sino que simplemente puede hacer el uso de las tecnologías y comenzar a buscar información, incluso con imágenes, con actividades lúdicas que puede incorporar en su guión de clase y luego desenvolverlos en el aula. Eh,
Para estas razones ya entran la parte de los escenarios que habíamos visto previamente, porque el escenario tecnócrata adapta estos cambios haciendo pequeños ajustes. En cambio, al reformista le toca hacer un gran desarrollo de su metodología, y en el holístico conlleva acá una profunda reestructuración, incluso muchas veces de la planta docente, ¿verdad? Hoy en día se dio ese problema que debido a que más que todo, por ejemplo, en los centros educativos privados, que necesitaban contar con personal que pudiera manejar las nuevas tecnologías, tocó renovar toda su planta docente, ya sea porque los docentes que estaban no quisieron adaptarse a las nuevas tecnologías, o porque los docentes que estaban no tenían un recurso para poder adaptarse, es decir, no tenían una computadora disponible para poder transmitir sus clases, o no tenía incluso el internet, por ejemplo, algo que tal vez nosotros podamos decir que es algo básico, pero en muchos lugares o en muchas zonas el tener internet no es algo tan básico, sino que requiere un esfuerzo bastante grande. O incluso el tener una computadora, para muchos de nosotros quizás sea algo normal porque desde pequeño ya había una en casa, pero para otras personas quizás nunca han tenido una computadora, sino que simplemente les ha tocado andar, por ejemplo, en cibercafés o en algunos locales donde pueda hacerse uso de una computadora. Entonces, nosotros debemos de abordar esa perspectiva de manera muy general, porque no todos cuentan con las mismas posibilidades o los mismos recursos. Y eso también lo vemos en la parte de los alumnos. Muchas veces nosotros dejamos tarea eh, de investigación asumiendo que el alumno en su casa tiene un medio de cómo buscarla. Por ejemplo, que en su casa va a tener una computadora y simplemente se va a conectar y va a hacer la tarea. Cuando muchos alumnos aún no tengan esa disponibilidad, y quizás les toque al alumno después de clase ir a un ciber o ir a una persona que le preste una computadora, que le preste el uso de internet para realizar las tareas. Es ahí cuando debemos de ser nosotros un poco más integral y poder hacer que todos tengan en las mismas capacidades. Ahí entra la parte un poco sobre las limitaciones, que, que en ese sentido, eh, más que todo se abordan la parte de la exigencia, en la información y la comunicación, instrumentos, materiales didácticos, el profesor, el entorno, el control de calidad, los estudiantes. Entonces, cada una de ellas son muchas veces limitaciones que suponen un desánimo o un esfuerzo extra para tratar de que estas limitaciones no sean un obstáculo a la hora de utilizar las nuevas tecnologías para comunicar la información, ya que los alumnos deben de hacer cosas con la tecnología. Por ejemplo, el uso de las TIC deben de usarse tanto como recurso de apoyo como para aprendizaje académico de las distintas materias curriculares, ¿verdad? No solo en informática, sino que también en las demás que se imparten. Siempre hay pequeños espacios donde uno puede introducir las nuevas tecnologías para transmitir ese conocimiento. Entonces, de manera general, las TIC se difunden muy rápidamente en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y especialmente en los entornos laborales, ya sea instituciones educativas o empresas en cualquier sector productivo del país. Ya están haciendo uso de las nuevas tecnologías para su proceso laboral. Entonces, los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos comunicativos en los que los estudiantes o grupos deben de realizar diversos procesos cognitivos
en la información o en el uso de la información. Esto es básicamente sobre lo que trata el uso de las TIC, las funciones y las limitaciones que se poseen. Ahora